Hola, bienvenidos a Líderes, un podcast que se especializa en el mundo del comercio electrónico y el entorno digital en nuestra región. Yo soy Natalie Castro y este espacio, como siempre, lo patrocina Tita Media, agencia de e-commerce y performance. Hoy estoy complacida de compartirles nuestra entrevista con Daniel Gómez, el director corporativo de desarrollo de canales Go-to-Market Omnicanal en Producto Familia S.A. Daniel es graduado de Ciencias Empresariales, Marketing y Ventas de la Universidad de Barcelona, con una especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad EAN. También cuenta con un MBA de la Universidad Complutense de Madrid y estudios avanzados de innovación en la Universidad EAFIT. Daniel, entre otras cosas, es speaker y tiene un gran recorrido en este mundo digital de la mano de empresas de gran tradición y envergadura, como Fotojapón, Home Center, Grupo Orbis y ahora liderando los procesos de transformación al interior del Grupo Familia. Daniel, bienvenido a Líderes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta tarde para contarnos de tu experiencia y tu visión. Natalie, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti claramente y a Tita Media pues por ofrecer estos espacios para compartir como conocimientos y puntos de vista, tanto desde lo personal como de cómo lo hacemos en Grupo Familia. Mil gracias y bueno, aquí con todo el ánimo y la disposición para compartir esta tarde con ustedes. Súper. Y bueno, me encanta realmente abrir este espacio contigo. Sé que eres una persona que tiene una trayectoria importante en este mundo digital. Además, eres speaker, dominas estos temas. Así que cuéntanos un poquito para romper el hielo sobre tu trayectoria, cómo ha sido esa carrera en este entorno online que hoy te trae pues precisamente al Grupo Familia. Bueno, Natalie, te cuento un poquito. La verdad es que creo que como que hoy estoy parado aquí en lo que trabajo, básicamente como por diferentes situaciones que el entorno me fue ofreciendo a medida que iba pasando el tiempo. Yo te cuento así como resumidito. Yo empecé a estudiar administración de empresas, más o menos como en cuarto semestre me voy a un intercambio a estudiar en una universidad afuera. Y dentro de esa universidad que te estoy diciendo, digamos que había un tema que se estaba empezando a dar en ese momento, que eran como los estudios de extensión en temas relacionados con digital y obviamente e-commerce era muy incipiente, pero había temas alrededor del diseño y creación de páginas web, entonces me metí pues como de cómo uso el tema de aprender HTML y aprender un poquitico cómo funcionaban esas cosas en esa época. Y después cuando regresé, tuve la fortuna de empezar a trabajar, que fue como el primer trabajo en Fotojapón hace, lo que te digo, ya serían como 17 años o algo así. Y en esa compañía tuve la posibilidad de empezar a trabajar los temas como de innovación de canales, específicamente en lo que tenía que ver con e-commerce. Entonces fue una experiencia súper interesante porque obviamente el e-commerce en esa época, la realidad es que era muy pequeño, no solamente para Fotojapón, sino para el mercado colombiano. No habían redes logísticas como hoy, no habían, eran los primeros medios de pago, digamos, como electrónicos que existían, pero finalmente como que sirvió mucho para entender cómo se podía empezar como a buscar que estos nuevos canales complementaran las propuestas de valor de compañías muy tradicionales como Fotojapón y donde realmente, digamos, podíamos encontrar valor desde los mismos clientes. Entonces ahí estuve en esa compañía un par de años y después me fui a trabajar en Sodimac, en Home Center, donde en Sodimac tuve la fortuna de hacer una escuela muy alrededor del mundo del marketing. En Home Center estuve un poco más de 9 años, es mi casa como mucha gente lo conoce, sigue siéndolo hoy. Y básicamente es una compañía que me sirvió para sentar como las bases, digamos, de entender cómo realmente uno puede identificar con precisión qué es lo que realmente quiere un cliente, sabiendo que muchas veces el mismo cliente no sabe lo que quiere, que también esa famosa frase de que hay que escuchar al cliente y hacer caso en todo lo que él dice, no necesariamente es así. Entonces, digamos que fue como un momento muy chévere como para entender cómo desde el punto de vista de esas grandes organizaciones de retail se entiende cómo satisfacer a un cliente y cómo realmente se le da la importancia y el interés que tiene. Ahí estuve muy metido, digamos, en el mundo del marketing. Manejé una marca originalmente que era la marca Constructor, que seguramente se acordarán de ese tema del más barato imposible y todas estas historias. Después estuve trabajando con la marca Home Center, desarrollamos el tema de marcas propias en varios países, digamos, de la región, centralizado con algunas marcas manejadas desde Colombia. Y ahí, digamos, tuve como una escuela muy interesante, una escuela muy de retail. Ambos trabajos hasta ese momento habían sido como muy alrededor del mundo del retail y el mundo del comercio. Y como te digo, era muy incipiente aún para esa época, 10 años atrás, el mundo del comercio electrónico y del tema digital. Se sabía que iba a ser muy relevante, pero todavía no se sabía cómo iba a ser, y sobre todo en geografías como las nuestras, y hablando nuestras me refiero a Latinoamérica, no solamente Colombia. Después de esa gran experiencia, me vengo a vivir a Medellín y en Medellín arranco a trabajar en una compañía que es la holding de Pintuco, el grupo Orbis,
Y en el grupo Orbis cambio completamente de chip, cambio completamente del mundo del retail a empezar a trabajar en el mundo de la distribución, empezar a entender que había un mercado muchísimo más allá que las grandes cadenas y el retail moderno, y que hay todavía un gran mundo de, digamos, de comercio tradicional en nuestros mercados, y que son mercados y canales que siguen siendo supremamente relevantes. Entonces, para mí fue como abrir los ojos y casi que empezar de cero y volver a aprender, pero sobre todo con un gran, digamos, como con un gran valor, y es que no importa si tú haces comercio en una gran cadena, o si haces comercio electrónico, o si haces comercio a través del teléfono, o si eres una compañía de venta directa, lo importante es que tú seas capaz de identificar cómo le agregas valor a ese cliente y cómo realmente eres capaz de adaptarte a lo que él requiere, que insisto, muchas veces él no sabe qué es. Entonces fue como muy bonito poder traer prácticas y pensamientos del retail aplicados a la distribución intensiva en canales tradicionales. Ahí fue una experiencia súper chévere a todo nivel, y como también como empezar a trabajar con una, digamos, como con una cultura un poquito distinta, ¿no? Y una cultura alrededor de esa pujanza paisa, de buscar salidas a los negocios de unas formas distintas y a veces disruptivas a las cuales no necesariamente uno viene acostumbrado. Entonces ha sido también una experiencia súper chévere. Y ya para cerrar y no alargarme tanto, en los últimos, ya voy para 3 años y medio, estoy trabajando en Grupo Familia. En Grupo Familia trabajo dentro del equipo de la vicepresidencia comercial, y básicamente tengo, digamos, tengo como responsabilidad acompañar, y lo voy a poner de esa forma, a que los equipos comerciales puedan tener una forma más fácil de hacer las cosas. Y eso no solamente tiene que ver con los canales nuevos, sino también con los canales actuales, porque la digitalización y el e-commerce no solamente aplica como un nuevo canal para llegar a unos consumidores que al final son los mismos en otros momentos de compra, sino que también el canal distributivo se digitaliza, también las tiendas empiezan a comprar de una forma distinta, el tendero tradicional, también los supermercados independientes empiezan a meter en esto, también los distribuidores empiezan a buscar formas incipientes o más desarrolladas en otros casos de hacer comercio electrónico hacia el desarrollo del canal. Entonces, finalmente, como que la experiencia de estas, digamos, como 4 momentos importantes de mi vida profesional, como que me han ayudado como a cada una agregar como un granito más, como para entender como la globalidad como del comercio, independientemente de si lo haces como mayorista, o si lo haces como distribuidor, o si lo haces como retailer. Ese es como un resumen cortico, Natalie, de mi experiencia profesional. Interesantísimo, Daniel, pues un recorrido de destacar, sin duda, pues un pionero de esta industria, y bueno, que has pasado por diferentes momentos y fases, precisamente de esa evolución en nuestro país, siempre con un foco muy en el consumidor. Me parece muy chévere ese camino que te ha traído hoy, precisamente a ese cargo de director corporativo de desarrollo de canales, Go to Market Omnicanal Productos. Digamos que uno lo escucha bastante macro, pero nos contabas precisamente que tu rol es un poco brindar ese tipo de herramientas. Cuéntanos más o menos ya en ese día a día a qué tipo de retos tú te enfrentas con tu equipo en el desarrollo de estos nuevos canales para una organización que, pues como todas, ¿no? Ya de muchos años viene un foco más tradicional. Claro, mira, yo tengo como un pensamiento alrededor de eso, Natalie, y pues a toda la audiencia de Tita, y es como, yo creo que la situación esta, pues del último año, alrededor de la pandemia y todo esto, ha tenido una situación bien chévere para todos los que trabajamos en esto, y es que nos ha obligado a acelerar muchas cosas que todos creíamos que iban a suceder, pero que no teníamos la confianza de que así fueran a pasar. Entonces, finalmente, como que creo que, y para responderte, como que la pandemia nos ha obligado a desarrollar esas habilidades que sabíamos que necesitábamos, pero que ahora obligadamente necesitamos. Entonces, cuando tú me preguntas alrededor de los retos, yo te digo, mira, hay como tres grandes puntos que yo destaco ahí. El número uno es que definitivamente cada vez las compañías tenemos que responder con muchísima mayor velocidad para poder tener disponibles nuestros productos donde el shopper lo requiere. Pero sobre todo, que eso es básicamente lo obvio, pero sobre todo muchas veces poner nuestros productos en donde el shopper nos va a requerir, que no necesariamente lo está haciendo en la actualidad. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es nosotros en Grupo Familia, gracias, digamos, como a la situación adaptativa que nos obligó a tener la pandemia. Hoy en día tú puedes encontrar productos de Grupo Familia en tiendas Toto, ¿sí? En las tiendas donde venden morrales y maletines y productos para, digamos, para la movilidad, donde nosotros nunca nos habríamos imaginado que deberíamos estar. Pero cuando empezamos a entender que la pandemia, y sobre todo la pospandemia,
iba a requerir o iba a generar un nuevo hábito de consumo en los colombianos alrededor de mantenerse con productos para el cuidado personal y la higiene en muchos momentos más, y que seguramente las mamás o también los papás íbamos a estar preocupados porque nuestros hijos se fueran al colegio con algún antibacterial o con algún producto con el que se pudieran limpiar. Pues lo que nos hizo pensar es, oiga, probablemente ese consumo en este instante no es tan grande, pero tenemos que ser los primeros en estar ahí porque podemos acompañar esa situación. Entonces, hoy en día puedes encontrar productos de Grupo Familia en un canal físico donde nunca nos imaginamos estar, como es Toto. Entonces, fíjate que no necesariamente solamente la omnicanalidad o la virtualidad es la que está cambiando, sino también el momento de compra y la solución que tú le quieres ofrecer a tu consumidor. Entonces, creo que ese tema de anticiparse es un primer reto supremamente importante. Natalie, por el otro lado, te diría que pilotear con agilidad. Hay un tema súper importante y es este tema de seguir esperando a ver si la onda se da. Yo te voy a hacer una confesión y es, nosotros en Grupo Familia llevábamos más o menos unos 3 años preparándonos para toda la digitalización, y preparándonos me refiero a actuando, trabajando, desarrollando canal digital, no solamente propio, sino a través de nuestras redes comerciales. Y a nosotros, afortunadamente, en el caso de Colombia, la pandemia nos cogió muy preparados, y la realidad es que teníamos, ya sabíamos el cómo se desarrollaba el consumo masivo del canal, ya estábamos muy bien acomodados en los principales operadores del país, ya teníamos las herramientas de tecnología y sabíamos cómo medir. Y finalmente, lo que nos permitió que estuviéramos bien parados es que 3 años atrás habíamos tomado la decisión de pilotear. Entonces, finalmente, como que te diría que el segundo reto es no parar de pilotear. Hay que seguir piloteando estas y muchas cosas más, pero pilotear no de cualquier manera, pilotear con agilidad, medir esos pilotos con agilidad y también renunciar con agilidad, porque a veces nos enamoramos como de las pruebitas que hacemos y no somos capaces de soltarlas. Entonces, creo que ese es un segundo reto: pilotear, medir y renunciar con agilidad a esos diferentes pilotos que se desarrollen. Y otro reto, el tercero que te destacaría, Natalie, básicamente es proteger la propuesta de valor. ¿A qué me refiero con esto? Y es, nuestras compañías, y parándome nuevamente desde el mundo del consumo masivo, somos compañías que muchas de estas empresas tenemos muchos años en el mercado y que hemos construido una forma de atender nuestros canales, hemos encontrado cada uno una forma de satisfacer lo que nuestros clientes quieren, y por eso seguimos siendo marcas preferidas por muchos de los colombianos, y es porque hemos encontrado una forma de agregar valor. Cuando aparece toda esta onda de los nuevos canales, los digitales, entre otros, digamos, marcando una relevancia especial, eh, la gran pregunta y el gran reto que sigue apareciendo es cómo yo me devuelvo a lo básico y estoy claro en que ya hoy en día tengo una propuesta de valor que es lo que mis clientes y mis consumidores valoran, y cómo hago para que esa misma propuesta de valor viaje ahora a través de unos nuevos formatos que pueden ser digitales o telefónicos o catálogos o puntos de venta o lo que sea que vaya a venir, pero donde finalmente yo tengo que ser consciente que mi propuesta de valor ya existe. ¿Cómo la adapto para que me permita continuar ganando como en estos nuevos entornos? Yo creo que esos son como los tres grandes, déjame llamarlo, como filtros que aplicamos como en las nuevas iniciativas que van saliendo. Esos para mí son los retos más importantes a los que nos hemos enfrentado últimamente. Grandes tips, Daniel. Sin duda, pues no son retos minúsculos. Digamos que paradigmas también que están al interior de las organizaciones. Nos enfrentamos con una cantidad de obstáculos. Ustedes venían, qué interesante y qué bueno en ese proceso de prever, de planificar, de implementar, que hay muchas empresas que los tomó por sorpresa, que los tomó en diferentes etapas del negocio y de esa fase de digitalización. Sin embargo, el cambio, o sea, sin duda lo sucedido sí fue inesperado, creo que para todos, y el cambio se tuvo que afrontar desde diferentes enfoques. Tú bien lo mencionas, o sea, está el tema de los medios, ok, cómo llego a mi consumidor, pero también desde el mismo replantearse el producto, la oferta, el target, sin renunciar a ese ADN y a esos valores de marca que nos mencionas que son claves y que han hecho característicos a empresas nacionales de hace tantos años como lo de familia. Entonces, tocas tantos puntos, reaccionar ágilmente, entrenar a los equipos. Entonces, fueron momentos, yo creo que cúspides y decisiones que muchos tomamos que nos van a impactar de aquí en adelante. Y en cuanto al tema de los canales, hay un punto que abordaste por encima y es el tema de la omnicanalidad, ¿no? Porque precisamente esta nueva virtualidad nos implica
un porcentaje mucho más alto de lo digital, pero también ya poco a poco vemos cómo nos reintegramos a ese mundo físico, a los puntos de venta, a los puntos de distribución, a los superhéroes, supermercados y donde podemos conseguir todos los productos de consumo masivo. Cuéntanos un poquito de tu visión sobre esa omnicanalidad. Cuéntanos cómo lo ves tú. Yo creo que los que trabajamos en esto, digamos que recibimos una gran cantidad de información y yo como que trato de hecho con el equipo nos retamos mucho a eso, incluso tenemos como una frase de batalla, si la quieres llamar de esa forma, y es, nosotros actuamos desde las oportunidades que nos brinda el mercado y no desde la moda que haya en un momento. Claramente, y quiero ser como específico en eso, no es que la omnicanalidad sea una moda, pero si uno no es capaz de entender la omnicanalidad con claridad y sobre todo cómo la omnicanalidad me aporta al negocio, uno puede terminar aplicando cualquier cosa que suene omnicanal, pero que realmente no lo sea. Entonces, hay como un principio muy importante para nosotros y es, las personas no compran canales, la gente no compra e-commerce, la gente no compra almacenes físicos, la gente no compra catálogos, la gente compra los productos que están dentro de los catálogos o dentro del teléfono, pues si haces una llamada, o dentro del e-commerce si es que tú entras a una plataforma. Entonces siempre la pregunta de fondo es, ¿cómo hacemos para hacer una muy buena conjunción entre las grandes virtudes que ofrecen los productos que nosotros vendemos, con un buen desempeño, con un buen desembolso, con unas marcas poderosas, y sobre todo nuestro rol, que es el que nosotros realmente ejecutamos dentro de familia, es cómo hacemos que los canales realmente rodeen a ese gran producto y mejoren la capacidad de acceso a ese producto? Eso es bien importante. Y te pongo un ejemplo muy sencillo que seguramente ustedes en Tita y las personas que me están oyendo o lo han vivido o lo han escuchado, y es, hay muchas compañías que piensan que poniendo su mismo portafolio de productos en el mundo digital automáticamente lo van a vender. Y realmente no siempre están así, por muchísimas razones que digamos no vienen al caso. Pero finalmente el punto es, cuando uno decide embarcarse en esta historia, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene mi producto y cómo el canal, insisto, independientemente de cuál sea, es capaz de potenciar esa propuesta de valor que ya mi producto tiene? Ese es un tema bien importante. Entonces, entendiendo eso, digamos que te voy a decir nosotros cómo la vemos dentro del Grupo Familia y personalmente cuál es mi óptica. Lo número uno es que nosotros evidentemente llegamos al mercado de diferentes formas y nuestros consumidores nos encuentran en muchísimos puntos de venta de diferentes tipos en el país. Entonces nosotros tratamos como cuando se dio toda esta historia y lo que te digo, habían cosas que teníamos más desarrolladas que otras porque también hay que decirlo que no todo estaba tan bien. Encontramos varias cosas. La número uno es obsesión primaria. ¿Cómo hacemos que el shopper, frente a la omnicanalidad, encuentre todos nuestros productos? Ahí es donde te digo, en Colombia estábamos bien parados, teníamos una buena oferta de productos en diferentes operadores, pero no tanto en otros países de la región. Entonces nos tocó correr mucho en Perú, nos tocó correr mucho en Ecuador, en Argentina o en Chile para podernos poner al día. Lo segundo es, definitivamente hay que tener ese entendimiento claro de cómo ganamos de frente al shopper. Y es lo que te decía, cómo el canal le agrega el producto y no viceversa. La gente no compra canales, la gente compra productos rodeados de buenos puntos, digamos, de acceso o de buenas formas de acceso. Y lo último, frente al shopper, es cómo nosotros podíamos desarrollar canales que ayudaran frente a la situación y que suman a la omnicanalidad. Te voy a poner un caso que me gusta dar como ejemplos para que me entiendas lo que te digo y no quedarnos como en la teoría. Y es, yo recuerdo mucho, de hecho, con Lucas López, que lo nombrabas al comienzo, en los primeros días cuando inició la pandemia, hace exactamente un año, había como un miedo al desabastecimiento de papel higiénico en algunos puntos. No sé si lo recuerdas, pero como que en las noticias decía que las góndolas en Estados Unidos se estaban desocupando de papel, toda esta historia. Y nosotros en ese momento, en una reacción muy rápida, habilitamos un e-commerce, no existía para ese momento, que es cuidatenfamilia.com. Y la única función que tenía ese e-commerce era a poner los principales productos del Grupo Familia, los más necesarios para el momento de pandemia, donde la gente los pudiera comprar online. Y donde éramos conscientes que la única propuesta de valor que teníamos, y realmente era el interés, más allá de vender productos, es que las diferentes marcas de Grupo Familia pudieran decirle a los colombianos que como compañía queríamos darles tranquilidad. Porque si en algún caso usted salía a algún punto de venta y no encontraba el papel higiénico o no encontraba los pañitos que requería en ese momento y aún en un momento de encierro, iba a haber un sitio habilitado o estaba este sitio habilitado para que usted lo pudiera hacer. Entonces fíjate que le damos como un rol al canal. ¿Para qué va a ayudar al colombiano? ¿Para qué va a ayudar a los consumidores? Y luego, cómo le va, digamos, a construir un valor en las marcas? Entonces digamos que la omnicanalidad desde el shopper significa eso y es
¿Cómo hago yo que esto sea una pieza que ancle correctamente dentro de lo que las marcas quieren llevar al mercado? Y no simplemente estar omnicanal porque lo escuchaste, porque leíste un artículo o porque está de moda. Entonces, digamos que esa es un poquito la visión y es, la omnicanalidad hace sentido donde tú agregues un valor adicional. Si tú te montas en un modelo omnicanal y es querer vender de diferentes formas o querer servir de diferentes formas simplemente por moda, la realidad es que probablemente estás haciendo inversiones en las cuales no vas a ver un retorno tan rápido o probablemente tu consumidor en este momento no va a estar tan interesado en pagar por ellas. Entonces es más como agrega valor, encuentra en dónde puedes agregar valor para que realmente quieras emprender digamos, un camino omnicanal. Obviamente, por la naturaleza del mercado actual y del mundo de hoy, pues hombre, si nos devolvemos 30 años atrás, el que no estuviera o el que no tuviera montado un buen call center estaba afuera. Hoy en día, el que no tenga bien montado un modelo digital para atender, para servir, para resolver dudas y para vender, pues está quedando atrás y el teléfono empieza a perder relevancia. ¿Quién sabe cuál será el canal, Natalie, que en 20 años más o en 30 años más va a ir creciendo y el e-commerce seguramente se va a ir reduciendo? Entonces son ciclos del mercado en el cual a eso me refiero y es párate bien y mira qué le sirve a tus clientes, qué le sirve a tu compañía y está atento a dónde están ellos para que tú puedas estar ahí. Totalmente de acuerdo, Daniel, y un excelente ejemplo de un caso muy práctico que, pues, cómo olvidarlo, ¿no? Hace un año precisamente creo que estábamos en pleno abastecimiento masivo de productos de cuidado y de aseo del hogar. Entonces, pues, cómo olvidar esa fase del pánico colectivo por el papel higiénico. Pero digamos que eso también me dio a otro punto y es, dentro de todo, sí, ustedes ya eran una compañía que venía preparándose en ciertos pilares, como nos mencionabas, hacia esa digitalización, tenían un equipo, cuentan también con la suerte que fueron una de las categorías consumo masivo que más se incrementó, pues precisamente por estar en el encierro, por estar en el hogar y necesitar pues todos estos productos de primera necesidad. Hay muchas empresas, por ejemplo, retail o de productos un poco más de antojo que no contaron con esa suerte. Sin embargo, entre ganadores, perdedores y bueno, digamos que un balance general de cuáles empresas pudieron mantenerse, cuáles empresas pudieron superarse o incluso cuáles hasta se beneficiaron, porque hay categorías increíbles, no sé, veíamos por ejemplo las máquinas de hacer ejercicio, que en algún momento en todos los marketplaces del país se habían agotado. Entonces, esto fue ciertamente sorpresivo, cómo se desenlazó, pero sí hubo un común denominador que mencionas a lo largo pues, de tus apuntes y es que el consumidor empezó a activarse desde diferentes frentes y a tener distintas necesidades que había que suplir. Por lo tanto, se convirtió también en un consumidor más rápido, más informado, más preparado. Entonces era un consumidor que tú le podías decir, venga, precisamente si usted no ha conseguido papel higiénico, hay un e-commerce que Grupo Familia se lo va a llevar a su casa, el volumen que usted necesite. Y entonces, ¿qué pasa si el consumidor decía, pero la competencia del Grupo Familia puede que también hay un e-commerce, o yo voy a averiguar si esta otra plataforma de domicilios también vende al por mayor cuanto más barato? Entonces, ¿cómo enfrenta también uno ese fenómeno de un comprador más digital y un poco más astuto para precisamente comprar? Mira, Natalie, yo te lo diría de la siguiente forma y es, así como yo te decía hace un segundo que la gente no compra canales, finalmente yo creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad de entender por qué la gente termina tomando ciertos comportamientos o termina ejecutando ciertos comportamientos. Nos vamos a parar un año atrás. Si nos paramos hace un año atrás, incluso si nos paramos hace un año y un mes atrás, antes de que estuviéramos cerrados en Colombia, la gente no sabía que era Wuhan, la gente no sabía que había un mercado en China, la gente no sabía que había una cosa que se llamaba coronavirus y que habían diferentes tipos. Entonces, finalmente lo que sucedió es que la gente empezó a adquirir un montón de información, ni siquiera por demanda, sino por lo que veían las noticias, porque sus amigos les mandaban cosas por WhatsApp, porque el gobierno estaba empezando a mandar ciertos tipos de comunicaciones para decir, oiga, esto se viene para acá. Y finalmente lo que sucede con las personas, los colombianos frente a esa situación y cualquier otra persona del planeta, es que empieza a enterarse de cosas que están pasando a su alrededor. Y frente a esas situaciones que pasan a su alrededor, finalmente empieza a decir, oiga, a mí me toca empezar a prepararme o me toca empezar a reaccionar. Y la forma de reaccionar, y sobre todo en el momento en el que llega el cierre y nos dicen, oiga, es momento de guardarnos en las casas durante una buena proporción de tiempo que no vamos a saber cuánta. Muchos pensamos que iban a ser 2 semanas o 3 o un mes y terminaron siendo muchos meses. Pero cuando nos empezamos a refugiar en nuestras casas y empezamos a ver que no podemos hacer las compras de todos los días y que no podemos salir a la calle y que no puedo sacar el carro,
Finalmente, lo que tú haces como ser humano es buscar una salida del problema que te está apareciendo. El problema es, tengo que seguir abasteciendo mi hogar, ¿cierto? Tengo que seguir teniendo papel higiénico para el caso nuestro, tengo que seguir comprando leche para el caso de otras compañías. Y finalmente lo que tú dices es, ¿cómo lo resuelvo? Tengo que resolverlo. Entonces, ¿cuál es la forma de resolverlo? La forma de resolverlo es, o me meto a internet si es que soy una persona que era nativo digital o en su defecto era una persona que habitualmente compraba por internet. Y si no lo he hecho, pues probablemente voy a experimentar por primera vez. En segundo lugar, pido un domicilio por teléfono en la tienda de la esquina. Opción tercera es, tengo una vecina que vende por catálogo y de pronto ella me puede ofrecer su catálogo donde venden algunos de los productos de la canasta básica y me puedo abastecer. Entonces, ahí es a donde yo voy y es a que finalmente toda esta situación que cambió a los diferentes negocios, lo que hizo es que nosotros nos preparáramos todos de una forma distinta para la forma como el consumidor estaba comportándose. Entonces, ahí es a donde yo vuelvo al punto de no es que por pandemia la gente haya decidido comprar online, no. La gente por pandemia decidió que necesitaba comprar productos a distancia que le llegaran a su casa. Y para eso utilizó diversos canales que cumplían esa situación, como el teléfono, como la venta por catálogo y como la venta por internet. De hecho, te cuento, en algunos de nuestros clientes, aunque la venta por internet se multiplicó por 5, la venta por teléfono se multiplicó por 15. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente, fíjate que nosotros tenemos la responsabilidad de acomodarnos frente a esos comportamientos que el consumidor va teniendo de acuerdo a lo que él va viviendo en su día a día. Pues digamos que frente a esa situación, yo te lo cuento como de una forma muy resumida y es, mira, para nosotros el hecho de estar preparados significó que pudimos responder mejor ante las necesidades de esos consumidores. Número dos, aunque habíamos hecho nuestros primeros pinitos de tiendas propias digitales, avanzamos muy rápido y pasamos de tener una tienda digital propia a tener 4 tiendas digitales, cada una con una propuesta de valor distinta y con una razón de existir. Con una razón de existir, no tiendas porque hay que estar en Internet. Cada una tiene una razón de existir incluso hoy. Y por el otro lado, creo que el tema de ese camino que te estaba contando, como de encontrar diferenciación y tal, va a ser que las grandes habilidades que estas empresas están ganando en términos de tecnología, de administración y entendimiento de datos, de mejoramiento de procesos, van a hacer que sean compañías que cada vez estén mucho más orientadas a buscar eficiencias, porque van a encontrar que la eficiencia es un camino para competir, que la eficiencia es un camino para diferenciarse, no de cara a que yo sea eficiente al interior, sino qué hago con esa eficiencia y cómo le traslado mis beneficios de la eficiencia al consumidor. Esos son como mis visiones, si me lo preguntas un poco, Natalie, de cuál creo que va a ser el siguiente capítulo de esta historia, en lo que te puedo responder alrededor del tema de canales, que es donde hemos como puesto mucho pienso. Bueno, digamos, Daniel, que uno de los cambios en todo el panorama para todo tipo de compañías es el cómo llega esa oferta directamente al consumidor, ¿cierto? O sea, lo vemos desde las plataformas, no sé, streaming, donde ahora hay Hulu, Netflix, Paramount, Disney, o sea, cada uno es un proveedor diferente. Lo mismo nos pasa con las diferentes áreas de consumo que tenemos en nuestra vida. Y ustedes como compañías de consumo masivo, pues también ahora tienen un reto desde la logística, desde la publicidad, desde muchas otras cosas, incluso desde su relacionamiento B2B con proveedores, de llegar directo a esos consumidores, de volver a los inicios, de tocar las puertas, entregar la leche por aparte, el pan por aparte y muchas cosas. Pero los consumidores también buscarán un tipo de experiencia unificada que les suple la vida porque no estamos en los últimos tiempos acostumbrados a comprar cada cosa por separado. Entonces, ¿cómo ha sido un poquito el reto y la visión de Grupo Familia para afrontar esa visión de llegar con una oferta unificada al público? Yo, como te decía hace un rato, yo creo que la mejor forma en la que puede como actuar es como tratando de hacer analogías con cosas existentes, como pensar, como te digo, que lo digital, al ser un formato de venta, te permite como entender a qué otros formatos de venta se puede parecer y qué decisiones tomaría el consumidor frente a eso. Yo te hago una analogía muy sencilla y es, los consumidores no compran, y hablo de consumo masivo, por cada una de las marcas, sino que compran bolsas de compra que llevan diferentes tipos de productos. Y si no lo trasladáramos como analogía a los puntos de venta físicos, pues tú no ves una tienda que venda bolsas de leche, otra que venda bolsas de pan, otra que venda huevos, otra que venda... La realidad es que no. ¿Por qué? Porque es engorroso para el consumidor hacer ese camino físicamente de ir tienda a tienda y cada vez es más engorroso para el consumidor
tener que parar en la tienda de familia, en la tienda de uno, en la tienda del otro, en la tienda del otro, a no ser que no haya una razón de compra lo suficientemente potente o una solución que estas marcas que estemos entregando, digamos, de cara a los consumidores. Entonces, en ese sentido, nosotros el reto lo abordamos de una forma, digamos, relativamente simple y es, número uno, creemos que el gran volumen del mercado sigue estando concentrado en una bolsa de compra que lleva a otras marcas, además de las marcas de familia. Por eso nuestra primera decisión fue fortalecer los canales actuales que están en el mundo digital y aquellos que no están en el mundo digital, cómo les ayudamos a que ellos mismos desarrollen sus canales digitales. El Grupo Familia, por ejemplo, hizo una expansión masiva alrededor de convocar a los diferentes clientes que teníamos en Colombia de supermercados independientes, de canal tradicional y decirles, oiga, venga, les enseñamos un poco cómo usted puede desarrollar su canal digital, cómo usted se puede montar en esto, porque sabíamos que el consumidor, aunque al comienzo, frente a las primeras semanas de la pandemia, nos podría comprar en nuestras tiendas propias, rápidamente iba a buscar una solución integral. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudarle a desarrollar esa solución integral? Número uno. Número dos, cuando nosotros arrancamos entonces paralelamente, porque esto no fue primero lo uno que lo otro, sino que paralelamente arrancamos a desarrollar canales propios, tomamos una decisión y es de verdad, Natalie, que tuvieran un sentido para existir, que con pandemia o sin pandemia estos canales generaran un valor agregado al consumidor. Entonces, cuando tú te das cuenta, si yo me voy a una tienda como la que te nombraba de tena.com, es una tienda donde lo que buscamos fue entregar lo que el consumidor buscaba, que era un grupo de consumidores, no todos, que era un proceso de privacidad, desde la asesoría, desde el identificar la situación personal hasta poderlo resolver todo y poder recibir el producto en una caja que no tenga ninguna marca en su casa. Ahí nació Tena, la Tena tienda, tena.com, perdón. Entonces finalmente ahí entregamos un valor que se llama privacidad. Después más adelante nos movimos y atendimos la tienda institucional, que es la tienda de familiainstitucional.com, en la cual en esa tienda lo que hacemos es entregarle a los pequeñísimos comercios, pequeños restaurantes, pequeños consultorios, ¿cierto? El producto que requieren para poder mantener su negocio operando. Pues la gente encontró valor ahí y es, hay un producto que no encuentro con facilidad o mi negocio es tan pequeño que no me atiende un distribuidor. Oiga, qué bueno que esta gente me está ayudando con eso. Entonces, fíjate que siempre es la composición de ambas cosas. Y de hecho, cuando tú lo miras hoy, ya cuando el mercado está nuevamente abierto, donde todo empieza a funcionar, digamos, de una manera más parecida a como era antes, habiendo cambios profundos que se quedaron, pero en general empiezas a percibir un ambiente como de retorno a lo natural, a lo natural me refiero como a mis procesos naturales de compra. Finalmente, digamos, lo que entendemos es que los consumidores siguen atendiendo esas grandes necesidades en bolsas compartidas y ahí estamos bien parados. Y para situaciones especiales o dolores del consumidor u oportunidades del consumidor o viajes de compras distintos, desarrollamos canales propios. Entonces, fíjate que también eso es importante al interior de las compañías y es acotar las expectativas. No porque usted monte sus productos en una tienda online, lo haga con la mejor tecnología del mundo, con el mejor operador logístico del mundo, no necesariamente usted está creando algo que sea atractivo para su cliente. Usted tiene que pensar, insisto, cómo un buen producto que su compañía tiene es rodeado alrededor de un canal que le agrega un valor adicional a ese producto. Si usted no lo está entendiendo así y usted está esperanzado, eso es algo que hablamos muy seguido en familia y es, si usted cree que ganar en e-commerce es montar la mejor tecnología de e-commerce y la mejor logística, usted todavía tiene la visión de e-commerce de 1990 o del año 2000. ¿Por qué? Porque finalmente es como pensar que en el retail físico tú ganas porque cuando el consumidor entre, el almacén no se derrumbe o que cuando pases por la caja funcione. ¿Sí? Tú no vas a un punto de venta físico por eso. Eso es lo mínimo que tienes que tener. Pero tú vas al punto de venta físico porque hay una razón para ir. Me atienden bien, hay un producto que no encuentro en todos los lugares, o de pronto este sitio es un sitio pequeño donde puedo entrar y salir rápidamente, o seguramente yo soy un consumidor donde las marcas son muy importantes y allá sí hay marcas versus otros sitios donde no lo hay, o es un sitio donde el parqueadero es más amplio y no choco las puertas contra el carro del frente. Entonces fíjate que hay muchísimas más razones que esto. Entonces es nuestra visión y es el habilitarse digitalmente y frente a toda esta historia es entienda bien cómo agrega valor y no simplemente caiga en el tengo que estar en digital porque todo el mundo está hablando de digital o porque la gente está comprando en digital. Y el ejemplo que te ponía, el e-commerce ha crecido mucho, pero si tú calculas la venta telefónica, ha crecido muchísimo más. Entonces, fíjate que son respuestas naturales de las personas. Ciertamente, Daniel, grandes apuntes. Creo que das unos ejemplos muy útiles
para precisamente abordar esa visión digital, que es lo mínimo que hoy en día debemos proveer, ¿cierto?, en este tipo de procesos. Y sin duda, hay algo que mencionabas previamente y es que lo que hoy vemos como novedoso, o muchos ven como novedoso, que es simplemente tener una tienda online, posiblemente en 2, 3, 5 años ya sea obsoleto, porque cada día las tecnologías se están escribiendo. Como mencionabas, esto es como una serie de muchos capítulos que va sumando, está llena de intrigas, dramas y de todo lo demás, y Mm. por supuesto sorpresas. Entonces nosotros miramos, no sé, continentes como Asia, ¿sí? Donde hay tecnologías de live streaming, hay tecnologías de tracking en tiempo real, de entrega casi que inmediata, o sea, no has pedido y ya te llegó a tu casa más o menos por telepatía. Entonces, obviamente al ver eso, nos asustamos ante un panorama bastante tecnológico que va a implicar muchos retos a nivel de hardware, de preparación, de sistemas, de equipos. Pero ¿cómo ves tú esa próxima frontera desde, obviamente, manteniendo esos pilares que a lo largo de esta entrevista pues nos ha recalcado, que son el ADN, tu marca, tu valor diferencial, la experiencia, pero también esos procesos de adaptación donde nos va a tocar prepararnos para estas nuevas tecnologías y el consumidor que hoy está mucho más informado pues las va a exigir? Me gusta mucho el ejemplo que pones alrededor de lo que pasa por allá, porque yo siempre insisto, vuelvo como a la analogía. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, la historia de negocio de Netflix, ¿no? Entonces, la famosa pelea entre Blockbuster y Netflix, en la cual Blockbuster decía pues que Netflix no iba a sobrevivir y finalmente pues se lo comió toda una tendencia. Yo te diría lo siguiente y es, cuando tú empiezas, y me devuelvo nuevamente al mundo del comercio, no necesariamente del consumo masivo, a cualquier tipo de comercio, lo que tú te das cuenta es que hay una ruta como del desarrollo de estas tecnologías y de estos modelos comerciales, ni siquiera hablemos de las tecnologías, de estos modelos comerciales en el mundo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El consumo masivo vendido a través de canales digitales en China supera el 35% de las ventas totales del mercado. Si tú te mueves un poquitico más hacia Europa, puede estar pesando actualmente, dependiendo del país, entre un 8 y un 14% de las ventas totales del mercado. Si tú te vas a Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro referente, ¿no? Para nosotros Estados Unidos es, wow, escucha, vea lo que hace Jeff Bezos. Pues la realidad es que en Estados Unidos el consumo masivo vende alrededor de entre el 4 y el 6% de las ventas totales a través de canales digitales. Y si te vas a Latinoamérica, estamos hablando aproximadamente entre el, con suerte, 1 al 1,5% de las ventas, con suerte, en los países que están más adelante, como Colombia. Y tú te vas a países que no están tan desarrollados en el tema, como por ejemplo Ecuador, para ir más lejos, el mercado del consumo masivo que se vende en digital es del 0,1 o 0,2. Entonces, ¿por qué hago la analogía? Y es el desarrollo de los canales tiene una ruta que te la mostré: Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y termina en África. Esa es la ruta. Entonces, tú tienes como dos posiciones. La primera posición es como, venía a ver qué me invento, que obviamente sirve, y no estoy diciendo que sea una vía innecesaria, pero yo creo que también nosotros a veces tenemos como una costumbre de sentirnos muy distintos, ¿no? No sé, los latinos utilizamos mucho una frase alrededor de, no, es que aquí es distinto. Y entonces tú te vas para Bolivia, y Bolivia dice, es que aquí es distinto, no, pero es que te vas a Argentina y Argentina te dice, no, es que aquí es distinto. Y la realidad es que cuando tú te das cuenta, lo que está pasando en Latinoamérica hoy es lo mismo que pasó en China hace más o menos entre unos 15 y 20 años atrás. Y no es tan distinto, a la final no es tan distinto, son momentos distintos. Lo que es distinto es el momento, pero finalmente vamos a terminar absorbiendo esas situaciones. Entonces, como que la visión un poco para responderte, Natalie, es, creo que lo que tú estás viendo hoy en día en China va a terminar desarrollándose rápidamente. Y quiero hacer una salvedad adicional, y es que el país de entrada de esas tecnologías en América Latina o es Colombia o es México. Esto no va a arrancar por Argentina, esto no va a arrancar por Ecuador, no va a arrancar por Perú. Entonces, si su negocio está importante, digamos, está radicado especialmente en Colombia o en México, usted tiene que estar viendo cómo está adaptando esto con facilidad. Identifique qué es lo que está desarrollándose, identifique cuál es esa curva de tiempo e identifique en qué momento usted lo va a adoptar dentro de su compañía. Y por el otro lado, Natalie, alrededor de si las inversiones se dan o no se dan y tal, yo creo que la sugerencia más importante es todo lo que usted encuentre, incluso a través de estos análisis internacionales o casos de negocio, son una hipótesis. Lo único que te dice, fuera del sentido común, que esto va a ser exitoso o va a ser importante, es cuando tú haces pequeños pilotos de manera rápida
y lo pones a prueba de tus clientes y tus consumidores. Si tus consumidores te demuestran que tienen interés, no a través de responder una encuesta donde te digan que te quieren mucho y que te encantaría comprarte, sino si lo demuestran a través de meterse la mano al bolsillo y sacar un billete y dejártelo a ti cuando pones en operaciones de piloto. Por ahí tiene que ir la cosa, iterando y probando esos modelos de negocio que van surgiendo. Entonces, finalmente, como que el punto es, mucha de esta historia y de nosotros probablemente dentro de esta misma serie, en China van en la temporada 4 en el capítulo 30. Nosotros estamos en la temporada 2, primer capítulo. Entonces, ojo, esto es como Netflix, vaya y mire el resto de los capítulos que ya están grabados y mire más o menos por dónde va a ser. Entonces, déjese llevar mucho de eso y ojo, hay cosas que tienen características diferentes en nuestra región, pero son matices, pero realmente el fondo termina siendo el mismo. Entonces, si tú terminas, digamos, como para cerrar mi respuesta, es tomando la decisión de que esto sí se va a venir para acá, tomando la decisión de que yo la quiero abordar dentro de mi negocio, corriendo un piloto que te demuestra desde los hechos de compra de tus clientes, así sean chico, que hay un interés de parte de ese cliente, probablemente tú vas a poder hacer un caso de negocio y decir, oiga, estamos en un negocio que hemos probado, que parece que funciona, que está en nivel de desarrollo, que tiene esta importancia a nivel global y que en Colombia o en el país donde opera parece que va a ser importante. Entonces es momento de invertir. Y yo también diría, hay que invertir, eso es como invertir en una bodega. Invierta en una bodega en la medida que su negocio va creciendo. O sea, tú no compras una bodega de 15.000 metros cuadrados cuando no has vendido el primer producto, que es el caso de lo que está haciendo hoy de Mercado Libre. Por ejemplo, Mercado Libre está creando un centro de distribución de 52.000 metros cuadrados en Colombia, pero porque Mercado Libre ya tiene un volumen, ya sabe qué se vende, cómo se vende, de dónde se vende, en qué cantidades, sabe cómo se entrega. Pero tú no arrancas montando el coco antes de tener los clientes. Entonces, como no perder ese principio es, somos diferentes en matices, pero en general nos parecemos, los humanos nos parecemos. Entonces, lo que está pasando allá probablemente va a pasar acá. Yo creo que es la primera mirada que puedes dar. Muy bien, Daniel, y me encantan tus ejemplos. Realmente todo esto es como una novela, una gran saga, una serie infinita, esperemos, que se va desarrollando y hay que seguir viendo pues cómo ayudamos a escribirla, ¿no? Y cómo aportamos en este ecosistema, compartiendo conocimiento, ayudándonos, soportándonos y compartiendo experiencias unos con otros. De verdad, para mí pues ha sido un gusto hablar contigo hoy, compartir tu visión de negocio, esa experiencia que me parece muy relevante porque está apalancada totalmente en la experiencia dentro de la tienda, pero también qué pasa después, cómo se relaciona con la marca, cómo le queda ese buen sabor de boca tras una experiencia de compra en e-commerce. Entonces, sin duda, mencionabas a Bezos, creo que ese es el gran referente, todos le apuntamos a Amazon como el mega referente a nivel de experiencia del usuario. Bueno, ya Bezos no está como CEO, creo que Asia todavía mucho más, nos deja ejemplos valiosos, pero qué bueno que esa experiencia que has tenido, ese recorrido te dé una visión tan, digamos que tan obsesiva por el cliente, porque eso es lo que todos tenemos que tener en esta industria. De verdad, pues yo te agradezco muchísimo el espacio, el interés de acompañarnos hoy y para despedirnos siempre le hacemos esta pregunta a todos nuestros entrevistados y bueno, ya es un poquito más personal y es que nos cuentes cómo es tu consumo online, Daniel, cómo eras y cómo te volvió la pandemia a nivel de compras por internet. Bueno, yo creo que por gusto y por eso al comienzo cuando me preguntabas un poco como de mi trayectoria, yo creo que hay una característica que ha hecho que también yo de alguna forma haya construido el camino pues para trabajar en este tipo de temas y es porque claramente me gustan. Entonces, lo digo porque de mucho tiempo atrás he sido muy gomoso y he sido muy geek y me gustan mucho estos temas. Pues digamos que llevo comprando online hace mucho tiempo. De hecho, ahí hago una confesión y es, soy mercado líder de, como un tema de hobby personal desde que estaba en Fotopapón que conocí Mercado Libre, o sea, hace 15 años o 16 años, soy mercado líder hace más de 10. Entonces lo pongo como ejemplo de que, digamos, soy un poco más natural comprador digamos, del tema. Ahora, yo te diría que soy de la siguiente forma y es, depende. ¿Y a qué me refiero con depende? Hay categorías o soluciones de compra que busco muy digitales, entonces las cosas que son urgentes, las cosas donde no quiero invertir tiempo, las cosas donde simplemente digo, oiga, qué rico que llegue acá porque es que los huevos y la arepa, ya no quiero salir a comprar los huevos y la arepa personalmente porque realmente como que hoy no. Pero por ejemplo hay otro tipo de cosas que hay días, o mejor, no otro tipo de cosas, sino hay otro tipo de días donde tú dices, oiga, llevo 4 días en reuniones virtuales desde mi casa, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hoy quiero salir a comprar las arepas y los huevos para tomarme un aire.
Yo soy un consumidor de eso, sí es. No tengo como una forma única de comprar, sino creo que también como que me tomo el ánimo de disfrutar la compra. Me gusta el proceso de compra independientemente de si es físico o no, digamos, es la forma como lo hago. Y sobre el tema del cambio, te diría que el principal cambio que he tenido es que ahora compro muchas más cosas en compras internacionales. O sea, compro más cosas en AliExpress, compro muchas más cosas en Amazon, compro muchas más cosas en eBay de lo que lo hacía antes. Yo creo que ese ha sido como el cambio más importante. Entonces creo que esas son como cosas que seguramente se quedarán. Y también me gusta experimentar muchas cosas nuevas. Ahorita en Colombia hay muchísimos e-commerce y muchísimos nuevos intentos, digamos, de desarrollar canal. Te puedo garantizar que canal que nace, canal en el que hago por lo menos una compra para poder experimentar, porque me gusta y lo hago no solo por el trabajo, me gusta y lo disfruto. Entonces creo que soy de los que prueban mucho. Seguramente estoy como en los Buenísimo. rankings de baja fidelidad, yo creo, de todos, pero le compro un poquito a todos. Comprador híbrido. Pues Daniel, muchísimas gracias por contarnos, por compartirnos el día de hoy. Tita Media siempre será tu casa y nos seguiremos escuchando y viendo a lo largo del camino. Claro que sí, Natalie. Y me da un gusto muy grande volver a encontrarte por acá y a ti y a toda la audiencia pues, de Tita Media. Y bueno, buenísimo por el espacio. Y bueno, estamos para compartir puntos de vista. Excelente, Daniel. Quedamos en contacto. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Gracias por sintonizar un nuevo episodio de Podcast Líderes. Los invitamos a conectarse en una próxima edición donde seguiremos explorando más temas de marketing digital, comercio electrónico y tecnología en nuestro país.